Ah, ¿está grabando? No, pero acá de grabar. Ah. Cabezota, Sofía. Vamos a continuar con la segunda parte del capítulo de inflamación. La inflamación es una reacción de los tejidos vivos vascularizados a la lesión letal. ¿Qué quiere decir eso? Que los tejidos muertos que no estén vascularizados no se pueden inflamar. Que solo los tejidos vivos vascularizados se pueden inflamar. ¿Pueden darme un ejemplo de un tejido muerto no vascularizado en un animal? Por ejemplo, un asta o un cuerno, ¿verdad? Entonces, si su merced tiene un toro, por ejemplo, que tenga unas astas grandes, usted puede coger un cuchillo y puede inclusive rayar esa asta. ¿Será que se va a inflamar? No, porque ella no es vascularizada, ¿verdad? Si su merced va mañana a la peluquería y le cortan su cabello, ¿será que se le inflaman los cabellos? No, porque no están vascularizados, porque es tejido muerto. ¿Listo? Solo los tejidos vivos vascularizados se pueden inflamar. Por ejemplo, el corión del casco en las pezuñas pues no se puede inflamar. Y todo el tiempo está sufriendo estímulos externos. Habitualmente acompañado que se da por necrosis. La inflamación se compone de una serie de cambios en el lecho vascular terminal, la sangre y los tejidos conectivos. Vimos al principio del capítulo de inflamación permeabilidad vascular incrementada, que se producía por liberación de aminas vasoactivas, por lesión directa de las células endoteliales, por daño causado por leucocitos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Más o menos? Dale, más o menos. El propósito de la inflamación son dos cosas. La primera, eliminar el agente injuriante, y la segunda, reparar o regenerar el tejido que se ha dañado. ¿Qué ha hecho la inflamación por nosotros? Dos cosas. La primera es proteger los animales, contener, aislar los agentes que causan daño, controlar infecciones persistentes o por lo menos tratar de aislarlas del cuerpo. Y ellas se pueden aislar si se hace una cápsula de tejido conectivo a su alrededor. El segundo propósito o la segunda cosa que ha hecho la inflamación por nosotros es la de contribuir a los eventos de regeneración y de reparación. Entonces, ¿qué es regeneración? Llega un evento injuriante, por ejemplo al hígado, y destruye un montón de hepatocitos. Las células inflamatorias llegan primero y deben reconocer y destruir el agente injuriante, que podría ser un virus, una bacteria, parásito, podría ser. ¿Listo? Después, las mismas células inflamatorias se encargan de decirle a los hepatocitos que se dividan y rellenen el espacio que dejaron los hepatocitos muertos con nuevos hepatocitos. Eso es regeneración, rellenar el espacio con células del mismo tejido. De esa forma, el órgano no pierde su función y puede seguir funcionando normal. Pero puede suceder que el daño sea tan extenso o sea tan fuerte que no podemos rellenar el espacio con hepatocitos nuevamente, sino que se debe rellenar con tejido conectivo. En ese caso se forma una cicatriz y termina con un evento de reparación. En la reparación se rellena con tejido conectivo y se pierde la función del órgano, puesto que el tejido conectivo en el hígado no puede cumplir las funciones que realiza normalmente este órgano. Ya habíamos visto esto en la inflamación desde el punto de vista macro. Hay 5 signos cardinales.
dolor, calor, rubor, temor y pérdida de la función. Con uno nada más que usted pueda ver al momento de un examen clínico de un paciente o al momento de realizar la necropsia de un cadáver, ya usted puede asegurar que ese órgano está inflamado. A menudo la inflamación y la necrosis se encuentran juntas, casi siempre, casi siempre. Esto es algo común. 10 generalidades de la inflamación. Primero, procesos con múltiples participantes. Para que haya inflamación, debe haber alguien que la desencadene. Y ese alguien es el evento injuriante, que puede ser virus, bacteria, hongo, parásito, sustancia tóxica, evento mecánico, traumático, lo que sea. ¿Listo? Ahí ya hay un participante. Segundo, las células del tejido. Son las células del tejido, después de su destrucción, las que llaman a las células inflamatorias. Tercero, los eventos que suceden en el vaso sanguíneo para facilitar la salida de los componentes de la sangre al tejido. ¿Se acuerdan de marginación, rolling, adhesión, diapesis? ¿Se acuerdan? Más o menos. Listo. Y por último, las células inflamatorias. Es cuando dicen múltiples participantes, si no hay un evento injuriante, no hay inflamación. Si no hay destrucción de células del tejido, no hay inflamación. Si no hay cambios vasculares, no hay inflamación. Si no llegan las células inflamatorias, pues no hay inflamación. Se produce solo en tejidos vivos. Su merced puede coger un pelo de la cola de un caballo y machucarlo, y estoy seguro que no se va a inflamar. Estoy seguro. Porque ese no es un tejido vascularizado. Serie de eventos que se solapan y forman uno continuo. Resulta que para que una célula inflamatoria llegue a un tejido a mediar una respuesta inflamatoria, debe haber un estímulo que la llame. Cuando ella llegue, ella va a producir factores que se llaman citoquinas, que llaman otras células inflamatorias. Cuando esas otras lleguen al sitio de la lesión, ellas también van a llamar otras células inflamatorias. Luego esas otras van a llegar y adivinen qué van a hacer. Van a llamar a otras células y así sucesivamente. ¿Listo? Por eso es una serie de eventos que se solapan y forman un evento. Es una respuesta a un evento iniciador. Sin evento injuriante, sin destrucción de células del tejido, no va a desencadenarse la inflamación. Puede ser perjudicial. Inclusive la inflamación podría acabar con la vida del animal. Así de perjudicial puede ser. Por ejemplo, una inflamación, por pequeña que sea, en el sistema nervioso central, puede matar el animal. ¿Listo? Una inflamación extensa en el pulmón, por ejemplo, puede matar el animal. ¿Y se acuerdan en el 2020 con COVID-19? ¿Por qué se morían las personas de COVID? Porque tenían una inflamación severa, severísima, si se la pudiera colocar, pero no severa. Porque tenían una inflamación severa en el pulmón. Entonces, la persona no podía respirar. Tenían que entubarla para ayudarle a respirar. Y al final no podía respirar, entonces se murió. ¿Listo? Resulta que ese coronavirus tipo 2 del síndrome agudo respiratorio severo, SARS-CoV-2, causaba una inflamación tan fuerte y tan repetitiva en el pulmón que terminaba con la muerte del animal o de la persona. ¿Listo? Por eso es o puede ser perjudicial. En esa cadena de que una célula llega y llama a otra, llega a otra y llama a otra, llega a otra y llama a otra, ¿sí? Esa cadena, muchachos, se tiene que interrumpir, se tiene que detener, porque si no se detuviera, se vuelve perjudicial
inclusive más que el evento injuriante. Principalmente es una reacción defensiva. Dijimos que la inflamación hace dos cosas. La primera, defender, y la segunda, ayudar a regenerar o reparar. Esas dos cosas. Es estereotípica, quiere decir que responde rápido al evento injuriante. Muchos de los componentes a menudo vienen del torrente sanguíneo, o sea, las células inflamatorias vienen del torrente sanguíneo. Múltiples vías superpuestas, ahí está redundancia. Ahí es cuando las otras llaman a las otras y a las otras y así sucesivamente. Y es un fenómeno de superficie, o sea que sucede muy rápido, que las células inflamatorias responden muy rápido. Resulta que la inflamación se puede clasificar y se hace de acuerdo al tipo de célula inflamatoria que predomina. Entonces ustedes me van a nombrar cuáles son las células inflamatorias. Leucocitos, Célula plasmática. Célula plasmática. Células de masa. ¿Cuál falta? Macrófagos epitelioides, que se derivan de los macrófagos especializados del tejido, y células gigantes nucleares. ¿Listo? Entonces, dependiendo del tipo de célula inflamatoria que usted pueda identificar, hace un momento vimos linfocitos y células plasmáticas, ¿verdad? En el artículo. Dependiendo del tipo de célula inflamatoria que usted puede identificar, eso le va a permitir clasificar la inflamación. Y la inflamación se clasifica en algo que se llaman exudados. Hasta ahora en el diagnóstico morfológico nosotros hemos visto que se compone del órgano, naturaleza de la lesión, distribución, duración, severidad. 5 cosas. ¿Listo? A partir de ahora le vamos a agregar un par de cosas más al diagnóstico morfológico. Le vamos a agregar el subtipo anatómico y le vamos a agregar el tipo de exudado. ¿Cómo sería eso? Empecemos con el subtipo anatómico. Hablemos, por ejemplo, del pulmón. ¿Cuáles son, histológicamente hablando, las partes anatómicas de un pulmón? Bronquio, bronquiolo y alveolos. ¿Listo? Yo podría encontrar, por ejemplo, que los neutrófilos están solamente en los bronquios, pero los bronquiolos y los alveolos están normales. No tienen ni una sola célula inflamatoria. En ese caso, yo puedo decir bronconeumonía. Y cuando digo bronquio, quiero decir que las células inflamatorias se encuentran solamente en el bronquio. ¿Listo? Si yo viera que las células inflamatorias se encuentran única y exclusivamente en los bronquiolos, yo podría decir bronquiolitis. Si yo viera, por ejemplo, que las células inflamatorias solamente se encuentran en los septos alveolares, yo debería decir neumonía intersticial, porque en los septos alveolares está el intersticio del pulmón. A eso me refiero con el subtipo anatómico. Otro ejemplo, riñón. ¿Cuáles serían las partes anatómicas de un riñón? Glomérulos, los túbulos, que serían contorneados aproximadamente con contorneado asa tubular, túbulo colector, los túbulos. La médula y la corteza la veo macro. La pelvis, por ejemplo, yo puedo ver la pelvis del riñón, ¿verdad? ¿Y qué otra? El intersticio. El intersticio del riñón es el espacio que hay entre un túbulo contorneado y otro.
Ese espacio en medio es el intersticio. Entonces, si yo viera que los linfocitos se encuentran única y exclusivamente en los glomérulos, el subtipo anatómico sería glomerulonefritis. ¿Qué quiere decir eso? En los glomérulos del riñón hay células inflamatorias. Glomerulonefritis. Glomerulonefritis. ¿Me dice entender? Perfecto. Si los neutrófilos, por ejemplo, estuvieran solamente en medio de los túbulos contorneados, ¿cómo lo dirían? No podría ser intersticial, porque las células inflamatorias están dentro de los túbulos. Si los neutrófilos, por ejemplo, estuvieran dentro de los túbulos contorneados, ¿cómo lo dirían? Yo diría túbulo del riñón inflamado, túbulonefritis, túbulonefroitis. ¿Fácil o difícil? Es que te puedo decir. Estamos dando ejemplos para explicar el subtipo anatómico. ¿Listo? El último ejemplo. Digamos que las células plasmáticas se encuentran solamente en el intersticio del riñón. ¿Cómo diría eso? Si los glomérulos están limpios y los túbulos también. ¿Cómo diría yo que las células se encuentran en el intersticio del riñón? ¿Cómo sería? Dilo duro. Correcto. Sería nefritis intersticial. De esa manera, usted está ubicando exactamente en qué parte del riñón se encuentran las células inflamatorias. ¿Listo? Y si estuvieran en la pelvis y solo en la pelvis y nada más que en la pelvis. Nefritis pelvis. ¿Cómo lo dirían? Correcto. Yo diría pelvis, riñón inflamado, pielonefritis, pielonefritis, pelvis, pelvis. Y así de fácil es la patología. Después de que yo he colocado el órgano, que en este caso en el ejemplo es nefro, le coloco el sufijo itis que denota inflamación. Debo colocar siempre el subtipo anatómico para explicar en qué parte del órgano se encuentran las células inflamatorias. Después le vamos a agregar el exudado inflamatorio. ¿Listo? Hay un montón de tipos de exudados. Todos entran para el parcial dentro de 8 días. Y ya se los voy a mostrar. Después viene lo que ya sabemos, la extensión focal, multifocal, focalmente extenso, generalizado, la duración que puede ser agudo, subagudo, crónico, y la severidad que puede ser leve, moderado, suave. Ahora le vamos a agregar al diagnóstico morfológico el subtipo anatómico y el exudado, dependiendo de la célula inflamatoria que yo pueda ver. Por ejemplo, bronconeumonía. ¿Qué quiere decir eso? Inteligentes. No entendí, pero sí. Más o menos. ¿Listo? Yo lo que quiero decir es que en los bronquios del pulmón hay células inflamatorias. Bronconeumonía. ¿Listo? Siempre vamos a colocar el prefijo del órgano y le vamos a agregar el sufijo itis, con una excepción a la regla, que es el pulmón. En el pulmón no le vamos a colocar itis, por favor. ¿Listo? Le vamos a colocar IA.
Neumonitis. Correcto. Todos los demás órganos, Neumonitis. por ejemplo, enteroitis. ¿Qué quiere decir entero? Localmente extensa, la duración aguda y la severidad severa. Listo. Otro ejemplo, nefritis intersticial. ¿Dónde están las células inflamatorias? En el intersticio Del riñón, porque todos los órganos tienen intersticio, debe decir del riñón. ¿Listo? Luego viene el exudado supurativo, bifocal, crónico, severo. Listo. De ahora en adelante, los diagnósticos morfológicos los construimos de esa manera. Uy, Y ustedes ya sabían que tenían que aprenderse los prefijos de los órganos. Porque de pronto se les puede preguntar, cuando digo de pronto, es porque sí. Menos fáciles. por favor no estudian, lo estudian todos. ¿Listo? Cualquiera se puede preguntarles. Yo les puedo preguntar el prefijo de diente. Dentro. Y si usted me coloca dentro, yo le pongo mal. Ay, ¿cómo así? Mal. ¿Listo? Dentro de 8 días se los voy a preguntar. Listo. Listo. Recuerden, vamos a colocar el prefijo del órgano y le colocamos el prefijo X. Por ejemplo, si yo les preguntara por los sacos aéreos, dice aerosaculitis. Si yo les preguntara una glándula, usted dice adeno. Si yo le preguntara la glándula salival, usted dice cialo, que significa saliva, adeno, glándula salival, inflamada, cialoadenitis, por ejemplo. Y así para todos los órganos. Por ejemplo, senos. ¿Dónde están los senos? ¿Pueden tocarse los senos? Nadie se tocó los senos. ¿Pueden tocarse los senos? Pueden ser los nasales, pueden ser los paranasales o pueden ser los frontales. Ahí están los senos, los acabo de tocar. Por favor, estudien bastante la histología, porque a partir de ahora deben colocar el subtipo anatómico. Si las células inflamatorias se ubican en los glomérulos, usted va a decir glomérulos del riñón inflamados, glomérulos nefritis. Si estuvieran en los túbulos, usted dice túbulo del riñón inflamado, túbulo nefritis. O si estuvieran en el intersticio, que es por fuera, entonces ustedes dicen nefritis intersticial. Van a ubicar exactamente dónde se encuentran las células inflamatorias. ¿Listo? Aquí un ejemplo. Órgano, riñón. Los recuadros están encerrando glomérulos. Noten ustedes que los glomérulos se encuentran más celulares. Hay mayor cantidad de células dentro del glomérulo. Esas células son células inflamatorias. Por lo tanto, si yo les pidiera construir un diagnóstico morfológico de esto, usted debería decir glomerulonefritis. ¿Listo? Después le coloca el exudado, que ahorita se lo voy a enseñar. Linfoplasmocítica. Porque en los glomérulos, mire, yo estoy viendo la mayoría linfocitos. La mayoría linfocitos. Por eso deberían decir glomerulonefritis linfoplasmocítica. Porque yo veo linfocitos y células plasmáticas en los glomérulos del riñón. ¿Listo?
linfoplasmocítica, multifocal, subaguda, moderada. Bien. El ejemplo del pulmón en el subtipo anatómico, si las células inflamatorias están en los septos alveolares, usted le coloca en el intersticial. Si están en los bronquios, usted dice bronquio del pulmón inflamado, bronconeumonía, y así sucesivamente. ¿Listo? Recuerden que tienen que aprenderse la tablita de la diferencia entre exudado modificado y transudado. Eso ya lo tienen de la clase pasada. Eso ya lo tienen de la clase pasada. Recordé. Y ahora sí, vamos a ver cómo se clasifica la inflamación según el exudado. El exudado se clasifica por el tipo de célula inflamatoria que predomina. Breve. También depende del contenido de proteínas y del fluido que esté presente. El exudado puede ser fibrinoso, necrotizante, supurativo, granulomatoso, hemorrágico, seroso, mucoso, catarral, eosinofílico, supurativo o linfoplasmocítico. Vamos a verlos todos. Entonces ya se los pregunto. Empezamos. Exudado fibrinoso. El exudado fibrinoso se puede presentar en cualquier tejido o en las cavidades corporales. Por ejemplo, aquí tenemos cavidad torácica. Yo puedo ver esto, que es la pleura parietal, y esto, que es la pleura visceral. Entre la pleura parietal y la pleura visceral hay una estructura de forma irregular de color amarillo. ¿Listo? Esa estructura de color amarillo corresponde a la formación de un coágulo de fibrina. Luego, ¿qué es la fibrina? En el torrente sanguíneo circula el fibrinógeno, una proteína de alto peso molecular que sostiene la presión oncótica o coloidosmótica. En los mecanismos de incremento de permeabilidad vascular, recuerden que las células endoteliales se separan y se incrementan los espacios de las uniones gaps. ¿Listo? Eso está aquí, miren. Entonces, el agua del vaso sanguíneo se sale. Entonces, las proteínas que circulan por la sangre se salen. Si el fibrinógeno, que es una proteína que circula por la sangre, se sale del vaso sanguíneo, se convierte en fibrina. Se agrega en coágulos. Y el exudado se llama fibrinoso. Desde el punto de vista macro, la fibrina se ve como coágulos de color amarillo. Los puedo ver en este caso en la pleura parietal y aquí sobre toda la pleura visceral del pulmón. Siempre que ustedes vean un exudado de tipo fibrinoso en el diagnóstico morfológico, por favor, a eso le colocan agudo. Agudo. Siempre que vean fibrina, a eso le van a colocar agudo. ¿Cómo se vería la fibrina desde el punto de vista micro? Malla eosinofílica filiforme o material eosinofílico sólido amorfo. Miren en la fotomicrografía de la izquierda lo que encierran los círculos verdes. Esto parece que fueran unos hilos. Esto parece que fuera acá abajo. Esto parece que fuera como una malla. Esa es la agregación de la proteína fibrinógeno que se convierte en fibrina. Desde el punto de vista macro, ¿de qué color veía la fibrina? Coágulos de color amarillo. Desde el punto de vista micro, la fibrina se ve como hilos de color eosinófilo. ¿Listo? Luego, la fibrina desde el punto de vista macro también se puede ver de color blanco.
Y todo este aspecto rugoso de color blanco sobre el epicardio, por ejemplo esto, corresponde a coágulos de fibrina. Y el color va a estar entre las tonalidades del amarillo hasta el blanco, del blanco hasta el amarillo. Fibrina. Por favor, no se me vayan a confundir. Fibrinoso es diferente de fibroso. Son los extremos. Si yo le digo fibrinoso, quiere decir que hay coágulos de fibrina. Y la duración siempre va a ser aguda. Si yo le digo que es fibroso, hay formación de tejido conectivo. Y la duración siempre va a ser indudablemente crónico. Siempre. Miren la diferencia. Estas adherencias entre la pleura parietal y la pleura visceral, esta adherencia es algo fibroso, crónico. Mírenlo acá. Fibroso, crónico. Diferente de fibrinoso, que es agudo. Ustedes pueden encontrar más de un exudado a la vez. Si encuentran fibrina, ¿cómo se llama el exudado? Fibrinoso. Pero además, miren los coágulos de fibrina de color amarillo. Miren los coágulos de fibrina de color amarillo. Pero además, yo puedo ver que hay un cambio de color a negro. Negro claro. Y además veo que se está desprendiendo la mucosa. Mire, esto debería estar pegado acá arriba, pero se está desprendiendo. Eso me dice a mí que hay un proceso degenerativo y o de muerte celular, o sea, necrosis del tejido. En este caso, como yo veo los coágulos de fibrina y veo cambios morfológicos de muerte celular, le voy a colocar fibrino necrótico. Y estoy diciendo que hay dos exudados al mismo tiempo. Listo. Necrosis de superficies epiteliales bien vascularizadas, necrosis más exudación de fibrina, fibrino necrótico. Por ejemplo, pseudomembranas. La pseudomembrana es esto que se está desprendiendo, es la mucosa muerta de la tráquea, donde el exudado fibrino necrótico forma estructuras membranosas sobre la superficie luminal de la tráquea. Esa pseudomembrana es la mucosa muerta y a eso súmele un montón de fibrina. Esa es la pseudomembrana. En el intestino, por ejemplo, como es un órgano tubular, se forman moldes. Moldes quiere decir que la fibrina que se escapa del vaso sanguíneo se acumula en la luz del intestino y toma la forma del intestino. Por eso es molde. Miren un material de color amarillo friable de forma cilíndrica. ¿Qué será este material de color amarillo? Fibrina, que toma la forma de cilindro. En ese caso se llama un molde. ¿Listo? Además de la mucosa necrótica muerta de si yo les preguntara, pues se me ocurre, ¿no? Si yo les preguntara, ¿cuáles son las partes anatómicas de la mucosa del intestino delgado? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se llama? Epitelio cilíndrico siempre ciliado, que son los enterocitos que se encargan de absorber los nutrientes. ¿Cuál? Muscular de la mucosa. Muscular de la mucosa, pero ya nos fuimos al otro extremo. Muscular interno. No. Se ha equivocado. Circular. Más equivocado todavía. Porque eso no hace parte de la mucosa.
Las vellosidades Tejido son conectivo, ¿no? proyecciones de la mucosa. ¿Señor? Tejido conectivo. Tejido conectivo, que en realidad se llama lámina propia. Está el epitelio y debajo del epitelio, lámina propia. ¿Qué más? Criptas de Lieberkühn, que es donde se encuentran los enterocitos inmaduros que se dividen y van a reemplazar los que se mueren arriba en la vellosidad. ¿Verdad? ¿Qué más? Muscular de la mucosa, y las células caliciformes están en medio del epitelio. ¿Listo? Bien. Si alguna vez les pidiera que dibujen la mucosa del intestino delgado, guiño guiño, usted va a dibujar el epitelio, la lámina propia, las criptas de Lieberkühn y la muscular de la mucosa. Si dibuja más capas hasta la muscular externa, que tiene circular interna y longitudinal externa, ya lo queda mal. ¿De acuerdo? Tiene que llevar. Toda esa mucosa muerta, muchachos, también está en este molde. Además de la fibrina que se ha escapado como fibrinógeno desde los vasos sanguíneos. Listo. Segundo tipo de exudado. Se llama supurativo. El exudado de tipo supurativo también se le puede llamar purulento. Es lo mismo. Se componen de muchos neutrófilos, células muertas, detritos celulares. ¿Cómo era que un neutrófilo llegaba a destruir un agente injuriante? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo era que un neutrófilo llegaba a destruir un agente injuriante? Correcto. Por degranulación. Entonces, si yo fuera un neutrófilo, llego al sitio de la lesión y me degranulo. Es decir, los gránulos que están en el citoplasma los botan. Y esos gránulos que contienen enzimas destruyen la bacteria, me destruyen a mí y destruyen las células del tejido también. Todo eso destruido es el pus. Todo eso destruido es el exudado de tipo supurativo o purulento. La formación del pus debido a las enzimas proteolíticas que liberan los neutrófilos. En la imagen de la izquierda, ¿alguien puede ver al menos un neutrófilo? ¿Cuántos? Muchos. Están taqueadas. Está para eso, para ver neutrófilos. ¿Listo? Por si alguien no los ve, yo sospecho que alguien no los ve. Yo lo voy a señalar. ¿Listo? Voy a señalar uno. ¿Sí? Voy a tratar de no temblar tanto. Lo Juan es experto en lo coge, lo apoya y lo pone sobre la pared. ¿Sí o no? Voy a señalar otro. ¿Listo? Por si alguien no lo vio. No lo ha visto. ¿Listo? Desde el punto de vista micro, muchachos, así se ve el exudado de tipo supurativo. Desde el punto de vista micro, así se ve el pus. Desde el punto de vista macro, ¿cómo se vería el exudado supurativo? Como una secreción de color amarillo. Eso es el pus, exudado de tipo supurativo. Bien. Recuerden que en las aves, los anfibios, los peces y los reptiles, la célula inflamatoria no se llama neutrófilo, se llama heterófilo. Por lo tanto, cuando usted haga la descripción, si tiene la información de que es una ave, pues usted debe mencionar heterófilos y no neutrófilos porque le queda mal. ¿Listo? Es la misma célula y el exudado tiene la misma forma y el mismo color, que es una secreción de color amarillo, supurativo o purulento. En este tipo de exudado, bueno, esto yo le hago en un momento.
siempre que veamos que la célula inflamatoria que predomina son los neutrófilos, a ese exudado lo vamos a llamar supurativo. Y de una vez él nos da la duración. La inflamatoria que predomina son los neutrófilos y le llaman a eso supurativo. Por favor, en la duración siempre van a colocar agudo. Siempre. ¿Listo? Ahora no se vayan a confundir. Es común que alrededor del exudado supurativo se forme una cápsula de tejido conectivo. Y a eso le vamos a llamar absceso. Entonces, ¿qué es un absceso? Una caída. Una cavidad llena de pus y una cápsula de tejido conectivo que lo rodea. Eso es un absceso. ¿Listo? Aquí tenemos un corte transversal y yo puedo ver la cápsula de tejido conectivo. ¿Listo? Desde el punto de vista macro. Desde afuera, ¿yo puedo reconocer la cápsula de tejido conectivo? Sí. Mira, así es el tejido conectivo. ¿Listo? Que si yo lo corto, pues voy a encontrar una cavidad llena de pus. En ese tipo de formaciones abscesativas, como hay formación de tejido conectivo, en la duración usted le va a colocar crónico. Es un exudado supurativo rodeado de una cápsula de tejido conectivo crónico. Bien. ¿Cómo lo vería desde el punto de vista micro? Una cápsula de tejido conectivo, que es este de color eosinófilo homogéneo, un montón de pus, y a eso le voy a llamar un absceso. Y en el diagnóstico morfológico, que su profesor se lo va a preguntar en el parcial, usted le coloca en la duración crónico. Ahora, ¿qué órgano es? ¿Cuál? Hígado. ¿Hígado? Carlos Mario dice hígado. Demuéstrelo. Carlos Mario, ¿por qué eso es un hígado? Estoy hablando de la imagen de la izquierda, ¿no? Esa no es la misma. Sí, señor. Señores, yo me estoy refiriendo a esta imagen, ¿no? Que es la última que se me dio. ¿Qué órgano es? María del Mar. ¿Qué órgano es? Dilo fuerte. Dilo fuerte, por favor. Correcto. Ahora, demuéstrelo. Ay, profesor, yo lo dije porque tiene una capa de queratina, que es la que se ve bien. No, yo me paro por así. Señoras. Vamos a ver. Gracias. Yo lo digo por. Pero eso, María del Mar, no es una capa de queratina. No. Eso es un acto de fe. ¿Qué es eso que tú señalas? ¿Qué dice otra, don Alberto? Leo. Yesaí. Está claro. Señor. De pronto. Vea, allá atrás Yesaí lo puso en duda. ¿Qué pasó?
dijo que de pronto sí era. Es que pues para mí tiene epitelio. Es que Marimar señaló otra cosa. Vamos a ver, Yersain, ¿qué está viendo? Tiene un puntico rojo. Esta. Eso. Para mí ese es el epitelio. ¿Cuál? Ese que se señala. Sí, pero ¿cuál epitelio? Plano simple. No, no tiene nada. Puede ser simple. Plano estratificado. Sí, señora. Plano estratificado que puede ser simple. Ahora sí. Señores, si usamos a Yersain, su merced puede ver. Puede ver. Ah, ok. Plano estratificado es generalizado. Sí, pero le falta epitelio. Su merced puede ver. Epitelio, plano estratificado, generalizado. Eso, correcto. Que en la piel se corresponde con qué parte anatómica. La mucosa. ¿Qué parte anatómica de la piel tiene epitelio plano estratificado queratinizado? ¿Ya? No voy a decir que el epitelio. Vamos a escuchar a María del Mar. Vale, cuidado, muchachos. Por favor, no escuchen a Yersain. María del Mar, ¿qué parte anatómica de la piel tiene o está compuesta por epitelio plano estratificado queratinizado? Correcto. Es la epidermis, Yersain, no es la dermis. ¿Listo? Recuerden que la epidermis tiene 5 estratos. Vamos a escuchar. De abajo hacia arriba sin equivocarse. Basal, espinoso, granular, lúcido y córneo. Ahí están los estratos del epitelio plano estratificado queratinizado. Aunque María del Mar al principio veía queratina. ¿Cuántos años? ¿Listo? En realidad aquí por encima no hay queratina. ¿Listo? Debajo de la epidermis está la dermis, que tiene 2 partes. Superficial, superficial y profunda, o papilar y reticular. ¿Cómo quedaría entonces el diagnóstico morfológico para esta fotomicrografía? ¿Cómo quedaría? Escríbanlo. Pero se escribe acceso supurativo. Escríbanlo y lo discutimos. El diagnóstico por ahí todavía no. Pues. Pero ya casi. Vamos a escuchar a William. Dígale. Usted es inteligentísimo. Juan. ¿Juan qué? Digamos con Juan. Por favor, todos escuchan a Juan. Por Juan. Dermatitis supurativa con absceso focal crónico severo. Bueno, yo le quitaría lo de absceso. Se lo quitaría. Al decir crónico ya se sabe. Ok, al poner crónico ya. Sí, claro. Yo dejaría dermatitis supurativa.
Queda claro que es una piel que está inflamada, que tiene un exudado de tipo supurativo, que tiene tejido conectivo, por eso es crónico, focal, severo. Listo. El pus o la secreción supurativa se puede acumular en las cavidades corporales. Por ejemplo, si el pus se acumula dentro de la cavidad torácica, su merced a eso le llama un biotórax. ¿Listo? Aquí, ¿cómo se llama esta cosa de acá? ¿Cómo se llama? Diafragma. ¿Qué separa? Músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. ¿Y esto que está aquí qué es? ¿Y esto? ¿La qué? No, yo no digo, pero no. ¿La qué? La vesícula biliar. ¿Cómo así que la vesícula biliar? No, yo profe, pero señale porque yo no sé. ¿Por qué el chino? Era empírico, ¿no? ¿Cómo así que es ahí la vesícula biliar? Yo creo que en esta clase ya lo dijimos. ¿Sí o no? Ay, ¿cómo fue la de los ganglios? Yersaín, su merced. ¿Puedes sacar una hoja? ¿Puedes sacar una hoja? Una pequeñita. ¿Puedes sacar una hoja? Yo quiero ver. ¿Cómo se escribe? La vesícula biliar no existe. La vesícula biliar no existe. Se llama vejiga biliar. Se llama vejiga biliar. La viejita con eso está linda, la Para que llegue al poema. Vuelvo y pregunto, ¿qué órgano es este? Pues si es el hígado, es el intestino. Entonces, ¿cuál? Semana. Entonces, sí. ¿Este cuál es? Es que no veo ahí. Que no, ¿cómo? Obviamente no es la vejiga biliar. Porque por ningún lado se ve la vejiga biliar. ¿Qué es? ¿Qué estómago es? El El estómago. estómago. Correcto. Buena. ¿Quieres ser mi amiga para que me enseñe? ¿Listo? Señores, ¿qué esperarían encontrar en una fotomicrografía de un exudado supurativo? Un montón de neutrófilos. ¿Listo? Ah, ¿Cuántos frente. neutrófilos hay allí? Mate en cuenta. Para ver neutrófilos. Y sí hay. ¿Listo? Ustedes pueden encontrar más de un exudado a la vez. Pueden encontrar coágulos de fibrina y pus. Yo puedo ver el coágulo de fibrina adquiere color amarillo sobre la pleura visceral y acá más amarillo puedo ver el pus. En este caso el exudado es de tipo fibrino supurativo. Tengo dos exudados al mismo tiempo. Bien, esto es un pulmón. Noten ustedes que hay una estructura redondeada de color amarillo. Mira todo No, blanco. ¿Estoy viendo mal o qué? Eso es blanco. ¿Qué color ve usted fuera del órgano? No. Fuera del órgano. Ah, bueno, no, fuera del órgano blanco. Compare el color de lo que está diciendo adentro. Por lo que está señalando la flecha. Bueno, entonces digamos blanco. No, digamos no, pero pero es una porque usted después dice que el parcial era amarillo. digamos no, porque no me asusté.
Pero si te digo que Para mí es amarillo. Amarillo no, Señores, sí, ahora no sé si creer en mi vista o qué. aquí hay una estructura redondeada de 1 centímetro de diámetro, color Blanco. Amarillo. que se corresponde con. ¿Por qué sería un absceso, Juan? tiene tejido conectivo. Yo, por ejemplo, no veo la cápsula del niño. ¿Me explico? Si fuera, ¿no? Yo, por ejemplo, no veo la cápsula del niño. Sí, fuera. Esto es pus. Listo, es un exudado de pus. Así se ve desde el punto de vista malo. Bien. ¿Les parece eso un proceso? Sí, tengo por favor. Señores, 15 minutos y cerramos la puerta con llave. Especializado. Ese macrófago especializado se deriva de un monocito que circula en la sangre. ¿Y ese monocito dónde nace? La ósea, correcto. Desde la médula ósea sale el monocito, es el macrófago especializado de la sangre, pero cuando él se baja en un tejido se convierte. Célula de Cooper, célula mesangial, macrófago medular, célula de microbio. ¿Listo? Recuerden que les explicaba que ese macrófago, cuando no podía fagocitar un agente injuriante, se volvía más viga. ¿Sí o no? Y ahí iba al gimnasio, diga así como su profesor. Y ahí se convertía en macrófago epitelioide. Es que no, Gracias. Pero si aún así no podía fagocitar o destruir el agente injuriante, ¿qué hacía? Se unía con otro. Recuerden que la unión hace la fuerza, se unía con otro y ahora hace una célula gigante multinuclear. ¿Listo? En la inflamación granulomatosa o exudado de tipo granulomatoso vamos a encontrar macrófagos epitelioides y células gigantes multinucleadas. Esa es la célula que predomina. Siempre que encontremos exudado de tipo granulomatoso, a eso por favor le van a colocar crónico. Siempre. Los macrófagos pueden estar agrupados alrededor del agente causal y están a menudo en forma de células epitelioides, macrófagos epitelioides y o células gigantes multinucleadas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de exudado de tipo granulomatoso. Yo puedo ver una célula gigante multinucleada. ¿Cuántos núcleos tiene? 7. Hay célula gigante multinucleada. Con una que yo pueda identificar, muchachos, ya puedo decir que el exudado es de tipo granulomatoso. Pero aquí hay un montón. Miren esta. Y aquí está el agente injuriante que ella ya pudo fagocitar. ¿Listo? Acá, por ejemplo, hay otra que está fagocitando. Miren que ella es muy grande. Y aquí están todos los núcleos de los macrófagos que se fusionaron para formar esta célula gigante multinucleada. Aquí, por ejemplo, hay otra. ¿Listo? Aquí hay otra que está haciendo fagocitosis. Son células gigantes multinucleadas. Cada vez que la encuentren, su merced va a decir granulomatoso. ¿Listo? En la duración le va a colocar crónico. ¿Listo? Ahora miren esta. En los círculos se señalan dos células gigantes multinucleadas. Además de las células gigantes multinucleadas, también hay macrófagos epitelioides.
Entonces, yo puedo dibujar la gigante nuclear, que sería esta. Los núcleos se organizan típicamente en forma de herradura, típicamente, pero afuera hay macrófagos epitelioides, que son estos que están aquí. Esas son las células de la inflamación crónica. Miren que a la izquierda, en otro círculo, hay otra célula gigante multinucleada que tiene un montón de núcleos de macrófagos que se han fusionado y alrededor más macrófagos epitelioides. ¿Listo? Ese es el exudado de tipo granulomatoso. Siempre va a ser crónico. Etiologías que pueden causar exudado de tipo granulomatoso, por ejemplo, los hongos. Los hongos son microorganismos demasiado grandes comparados con las células. Podríamos decir incluso que yo podría representar el tamaño de una célula gigante multinucleada y un hongo podría ser tan grande como este edificio. Así de grandes son los hongos. Entonces sería muy difícil para una célula gigante multinucleada poder fagocitar y destruir un hongo completo. ¿Listo? Algunas bacterias muy específicas, como por ejemplo las micobacterias, son bacterias que una vez que son fagocitadas por los macrófagos, sus mecanismos de defensa evitan que el macrófago la destruya, estando dentro de él. Eso se llaman factores de virulencia. Entonces la bacteria, como es la micobacteria, se queda a vivir toda la vida dentro del macrófago. Material vegetal, por ejemplo, si un animal se entierra una espina, es algo muy difícil de remover. Las células vegetales son muy difíciles de destruir. Por lo tanto, se desencadenaría una respuesta inflamatoria de tipo granulomatoso alrededor de esa espina. Cristales de minerales, material de sutura de un animal que se le hace una cirugía, se le deja sutura absorbible en algún órgano, los macrófagos tienen que fagocitarla para removerla, pero eso se tarda muchísimo tiempo. Los macrófagos epitelioides se convierten en células gigantes. Desde el punto de vista macro, se vería como estos nódulos, estructuras redondeadas de medio centímetro de diámetro, de color amarillo. ¿Es ese? Yo los veo amarillos. ¿Este qué color es? Amarillo pálido. Esta es la estructura redondeada amarilla. Listo, se corresponde, habíamos visto esto en el proceso de gaseificación, ¿lo recuerdan? Asimismo, macroscópicamente hablando, se ve el exudado de tipo granulomatoso. Asimismo. ¿Qué órgano tenemos aquí? No. Escucho propuestas. ¿Qué dice Xiomara? Señora. Ahí sale. Sirve para respirar. Correcto. Señores, es un pulmón. Pero eso se tiene que demostrar. Yo lo voy a demostrar. Esta estructura redondeada, saco alveolar. Saco alveolar. Saco alveolar. Saco alveolar. Esto es un gran saco alveolar. ¿Listo? Esta estructura que está aquí alrededor del saco alveolar, septo alveolar. Septo alveolar. Y en los septos alveolares yo puedo ver células epiteliales simples planas como esta, que son neumocitos tipo 1, y redondeadas como esta, que son neumocitos tipo 2. En este pulmón, de manera particular, se encuentra esto.
¿Me siguen? Lo voy a borrar. Ah, sí. Señores, ¿alguna vez en su colegio, cuando están en el colegio, tuvieron la oportunidad de hacer una práctica en el laboratorio y ver las células vegetales? No, porque el mío no tiene ni laboratorio. Y que cogían la cebolla. Ah, sí. Ah, sí, sí. Ah, bueno, acá. Ah, lo hice, hasta acá lo hicieron. Sí. Acá Qué sí. bueno que ya lo hicieron. Podría celular. Señores, esto es un pulmón, ya lo demostramos, que tiene células vegetales. ¿Y cómo llegaron las células vegetales hasta el pulmón? ¿Se le metió un bicho? No, porque el animal posiblemente fuera un herbívoro y broncoaspiró. Esta mañana me dijeron que... Así me dijeron. De alguna forma, muchachos, material vegetal, mírelo, llegó hasta el pulmón. Ahora, ¿qué tipo de célula inflamatoria hay alrededor de las células vegetales? Las plasmáticas. Correcto. Ah, la ¿Cuántas? multinuclear. Una, dos, más de 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sí, claro que sí, hay muchas más. Creo que me acaba de marcar. Multinuclear. Todo lo que le pagan en la comida y no le da por marcador. Voy a borrarlas. Multinucleares. Porque ya después de que la borre, Acá el marcador. Esa es la idea de dibujar y luego borrar. Pero no, ya me dieron tinta, después lo recargo. Listo. Señores, ¿cómo quedaría el diagnóstico morfológico de esta placa? Bron. Con el perfil. ¿Cómo quedaría? Bronquio. No. ¿Qué dirá Marlon? El diagnóstico morfológico. ¿Lo está escribiendo? ¿Está chateando? ¿Está jugando con... María. Focal de Primera vez que hago Vocalmente mi vida. extensa. No, es Mira, pasado focalmente. al parcial, ¿sí? Es alrededor de las células vegetales. Porque no está todavía. ¿Listo? ¿Todos claros? Señora. Desde el punto de vista macro, la inflamación de tipo granulomatosa, por ejemplo en el intestino, esto es un segmento del intestino delgado, se observa como engrosamiento de la mucosa del intestino. ¿Listo? Así se ve el exudado de tipo granulomatoso. Aquí otro ejemplo, nodos linfoides, acá arriba. Nodos linfoides mesentéricos, son estos de acá. Se observan como nodulaciones de los nodos linfoides mesentéricos. Eso se corresponde con exudado de tipo granulomatoso. Así se ve desde el punto de vista macro. ¿Cómo se ve desde el punto de vista micro? Es con células gigantes multinucleadas y macrófagos epitelioides. Así lo vería desde el punto de vista micro. Exudado granulomatoso. ¿Listo? Pero que lo puedo ver un momento. Ya. Aquí otro ejemplo, muchachos. Se pueden observar las bacterias, que es el agente injuriante. Se pueden observar los macrófagos que están alrededor, que son macrófagos epitelioides, y también se pueden observar neutrófilos. Esto sería una dermatitis piogranulomatosa. Aquí hay dos tipos de exudados. ¿Por qué le colocan el prefijo pio? Porque significa pus. ¿Y por qué? ¿Cuál es el argumento histológico acá para que haya pus? Los neutrófilos. Es el hecho de que yo pueda ver
y contar hartos neutrófilos me permite colocar el exudado purulento, pus. ¿Listo? Y luego viene granulomatoso, que se corresponde con el hallazgo de las células de los macrófagos epitelioides, que son estos grandes que están aquí alrededor de las bacterias. ¿De acuerdo? Dos exudados al mismo tiempo, pío, granulomatoso, purulento supurativo y granulomatoso. ¿Y qué sigue? ¿Crónico también? Es porque hay. crónico, sí, señor. Es crónico. Listo. Otro tipo de exudado diferente se llama exudado hemorrágico. En este caso predomina la hemorragia, se produce por lesión grave de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, en los casos de trombosis, obstrucción vascular, toxinas liberadas por bacterias que destruyen las células endoteliales, enzimas proteolíticas. A menudo este tipo de exudado es agudo porque se rompe el vaso sanguíneo y se salen los glóbulos rojos inmediatamente. ¿Cómo se ve el exudado hemorrágico? Como un cambio de color a rojo por la hemorragia. Aquí, por ejemplo, está el duodeno, aquí está el páncreas, que es todo esto, y podemos ver cambio de color a rojo en el 90% del páncreas. Se corresponde con un exudado de tipo hemorrágico. Otro tipo de exudado. Profe, ese hemorrágico puede ser por algún traumatismo. Sí, por supuesto que sí. Es uno de los ejemplos. Bueno, no lo coloqué acá, pero traumatismos le caería súper bien como una causa. Listo, otro tipo de exudado, seroso. Este es un líquido rico en proteínas, tiene pocas células inflamatorias, se produce en las superficies corporales o en la mucosa. A menudo sucede por traumas, frío, quemaduras con el sol. ¿Alguna vez, muchachos, han ido a trabajar en el campo con herramientas? Una finca. Una vez. ¿Le ha salido una ampollita? ¿Con sangre? Bueno. Señores, eso es un exudado de tipo seroso. ¿Listo? Tiene una apariencia macroscópica de color amarillo pajizo o transparente. Puede ser. Así se llama el color. Agua le dio risa. Miró para el techo. Otro tipo de exudado, mucoide. En este tipo de exudado predomina el moco y pocas células inflamatorias. Pues en la imagen de la derecha pueden ver un líquido espeso, translúcido, es moco, es un mucoide. ¿Listo? Aquí puede combinarse con otro tipo de exudado, como por ejemplo el purulento, mucopurulento, en el caso si encontraran neutrófilos. Profe, ¿el exudado seroso que predomina? Es un líquido rico en proteínas y escaso en células inflamatorias. En el mucoide es espeso y con moco. Luego está el catarral, que es muy parecido al mucoide. Es una inflamación de las membranas mucosas con marcado incremento del flujo de exudado, típicamente mucoide o mucopurulento. Otro tipo de exudado, el eosinofílico. Y adivinen qué célula inflamatoria predomina. La vecina. ¡Excelente! ¡Súper excelente! Sí, Miren aquí, positivo. ¿qué órgano es? Músculo. Músculo estriado esquelético. Esquelético. Bien, y en medio de las fibras musculares, pues yo veo un montón de eosinófilos. ¿Cuándo predominan? Cuando hay parásitos, cuando hay alergias o cuando hay cuerpos extraños. Los eosinófilos son las células inflamatorias que van a contraatacar, principalmente parásitos y alergias. En eso se especializan. Listo. El último exudado se llama no supurativo. También se puede llamar linfoplasmocítico.
El exudado de tipo no supurativo o de tipo linfoplasmocítico es aquel en el que se encuentran linfocitos y células plasmáticas. ¿Listo? Lo pueden llamar de ambas formas. Siempre que encuentren exudado de tipo linfoplasmocítico, por favor a eso le van a colocar subagudo. Siempre. La duración es subaguda. Predominan los linfocitos, las células plasmáticas. Aquí tienen un ejemplo de corteza del cerebro. Aquí hay un vaso sanguíneo y alrededor un montón de linfocitos y células plasmáticas. ¿Qué importancia tiene el exudado? Pues si usted lo reconoce de manera correcta, este le puede orientar cuál puede ser el diagnóstico. Por ejemplo, si encuentran exudado de tipo fibrinoso, ustedes van a pensar principalmente en bacterias. Con enfermedad respiratoria y exudado de tipo fibrinoso, ¿usted qué dice? ¿Cuáles son las bacterias que más comúnmente causan enfermedad respiratoria en los perros? Por ahí está el diagnóstico. ¿Listo? Si encuentran exudado de tipo supurativo, un montón de neutrófilos, siempre van a pensar en bacterias. Si tienen este tipo de exudado, por ejemplo, en el intestino de un cerdo, entonces usted dice, ¿cuáles son las bacterias que causan enfermedad digestiva en el cerdo? Y por ahí está el diagnóstico. El exudado los orienta. De tipo granulomatoso, hablamos de bacterias muy específicas como las micobacterias, hongos y cuerpos extraños. Por ahí está el diagnóstico. En el hemorrágico, toxinas de bacterias, isquemia. En el eosinofílico siempre van a pensar en dos cosas. O son parásitos o es alergia. Una de esas dos. ¿Listo? Y cuando encuentren exudado de tipo linfoplasmocítico, siempre van a pensar en virus. ¿Listo? Virus. Linfoplasmocítico. Los linfocitos son las células del cuerpo que responden a los virus. Por ahí está el diagnóstico. Vamos a repasar algunas cosas. En cuanto a la distribución, ustedes pueden encontrar distribución focal. Aquí un ejemplo de una tiflitis fibrino-necrótica focal. ¿Qué significa tiflitis? ¿Qué significa tiflitis? Inflamación. Tiflitis. Inflamación de tiflitis. Dentro de 8 días se los voy a preguntar. Tienen que repasar todos los prefijos. El prefijo tiflo significa ¿Cómo se escribe eso? tiflo. No, lo que acabas de ¿Listo? Señores, tiflo es ciego. Bien. Wow. Otro ejemplo de distribución focal. Aquí tenemos neumonía granulomatosa focal. Entonces, fíjense que hay un foco de color amarillo. Amarillo en el pulmón, que se corresponde con un exudado de tipo granulomatoso. ¿Listo? En este caso, granulomatoso. ¿Listo? En la distribución multifocal, miren cómo en este pulmón hay múltiples focos redondos de 1 centímetro de diámetro de color amarillo. Un ejemplo de neumonía granulomatosa multifocal. Multifocal a coalescente. Yo les decía que tenemos múltiples focos y ellos crecen hasta que se unen, hasta que se juntan. Eso es coalescer. Coalescente quiere decir que los focos se unen. ¿Listo? Aquí un ejemplo de nefritis piogranulomatosa multifocal a coalescente. Es el ejemplo.
Focalmente extensa, un ejemplo de bronconeumonía supurativa focalmente extensa. Mire cómo se extiende desde los lóbulos craneales hacia el diafragmático. Es focalmente extensa. Y generalizada o difusa, que quiere decir que está por todos lados. Aquí un ejemplo de neumonía intersticial generalizada. Desde el punto de vista macro, yo la describo como un cambio de color a rojo en el 100% Yo del mío ya pulmón. tengo. Un niño codada. ¿Listo, Mateo? Bien. Ahora, en cuanto a la duración, la inflamación puede ser peraguda, aguda, subaguda, crónica o crónico-activa. Ahora le metió peraguda. Peraguda, ¿De dónde salió eso, papi? O ¿qué sea, antes de la significa aguda. aguda? Antes de la aguda. O grave. Que sucede rápido. Peraguda significa que sucede No, muy rápido. Ah, ¿Listo? ¿Qué significa subaguda? no tan rápido ni tan. Medio rápido, más o menos rápido. ¿Listo? Crónico, Pues crónico. que se demora mucho. Súper ¿Listo? ¿Cómo sería eso? Ya se lo voy a explicar. ¿Cómo sería eso poniéndole horas, días y meses? La inflamación peraguda sucede entre unos minutos a un par de horas. Es algo que sucede demasiado rápido. Tan rápido que podría ni siquiera las células inflamatorias alcanzar a salir del torrente sanguíneo. Por lo tanto, en los casos peragudos podríamos ni siquiera ver inflamación, porque las células no alcanzaron a salirse. Sucedió demasiado rápido. Un ejemplo, electrocución. ¿En cuántos minutos muere un animal electrocutado? En un par de minutos. Si fuera demasiado fuerte, segundos. Un rayo, por ejemplo. Segundos. ¿Será que las células alcanzan a salirse del vaso sanguíneo anterior? Listo. Por ejemplo, un disparo que mate al animal. ¿Alcanza a haber inflamación? No. Sucede demasiado rápido. ¿Listo? Un trauma por automotor. Podría tal vez ver un exudado de tipo hemorrágico. Depende, cada uno depende. vez. Listo. Es algo peragudo, es algo que sucede entre minutos a una hora. Algo agudo es algo que sucede entre una hora hasta 5 días. Eso es algo agudo. ¿Será que en la inflamación aguda yo alcanzo a ver las células inflamatorias? Sí. ¿Cuáles eran las células inflamatorias agudas? Los macrófagos. Los neutrófilos. Los neutrófilos. Siempre que vean neutrófilo, el exudado supurativo le colocan agudo. Y en el exudado de tipo fibrinoso, que es cuando el fibrinógeno se sale y se convierte en fibrina. ¿Listo? Miren que de una hora hasta 5 días las células inflamatorias sí se pueden salir de los tejidos de los vasos sanguíneos. Luego está el subagudo, que sucede de 5 días hasta 14 días. ¿Listo? Aquí en este rango están los linfocitos y las células plasmáticas. Y los eventos crónicos suceden de muchos días, semanas, meses, hasta años. Por ejemplo, si un veterinario se contamina con Mycobacterium tuberculosis, si él se contagiara hoy, los primeros signos clínicos aparecen dentro de 5 años. Es una inflamación que se demora 5 años hasta que se presenten los primeros signos clínicos en el animal. Eso es una inflamación de tipo crónico. Entonces vamos a ver varios ejemplos. En la inflamación peraguda, señora. Ahora les voy a dar un ejemplo. Este es el crónico activo, ¿cierto? Les voy a explicar el crónico activo. Señores, yo tengo un proceso crónico. ¿Cuáles son los argumentos histológicos para que algo sea crónico? Sí, señor. Argumentos histológicos para que algo sea crónico.
Esas. Que yo vea células gigantes multinucleadas, que yo vea macrófagos epitelioides, que yo vea formación de tejido conectivo, que yo vea depósitos de minerales. Cualquiera de esos argumentos histológicos ya lo hace crónico. Yo puedo ver que el animal viene con un proceso crónico y al mismo tiempo llega una nueva bacteria oportunista que desencadena una respuesta inflamatoria aguda. Yo debería ver células gigantes multinucleadas y neutrófilos. Eso es algo crónico activo. Ya venía con una enfermedad crónica y por si fuera poco, ahora se le desencadenó una enfermedad aguda. Eso es algo crónico activo. ¿Listo? ¿Te respondí? Ahora le vamos a ver. Bien. En el caso de la inflamación peraguda, pues es algo que sucede demasiado rápido. Por ejemplo, la picomía agresiva o la picadura de una abeja. Es algo que sucede muy rápido, de 0 a 4 horas. Podría inclusive ni siquiera haber signos cardinales de la inflamación o células inflamatorias. Características de la inflamación peraguda, que hay hiperemia o enrojecimiento del tejido, puede haber hemorragia, edema leve, muy pocas células inflamatorias, porque es que sucede demasiado rápido, y se puede encontrar en los casos de shock o de muerte súbita. Eso es algo peragudo. Aquí un ejemplo de una águila encontrada muerta debido a un disparo. Entonces, al águila le dispararon, comprometió algún órgano vital, se murió, y cuando montan las placas histológicas, esta que es la piel, ¿se encuentran células inflamatorias? No. Sucedió demasiado rápido hasta la muerte del animal. Aquí abajo tienen una piel histológica y compárela con la piel después del disparo en esa área. ¿Listo? Bien. Duración aguda. Puede suceder de 4 horas hasta 5 días. Aquí un ejemplo de peritonitis fibrinosa. ¿Cuál es el argumento para decir que esa peritonitis es aguda? ¿Cuál es el argumento para decir que la peritonitis es aguda? ¿Cuál? Por los coágulos de fibrina. Ese es el argumento. ¿Listo? Entonces ahí están, miren, los coágulos de fibrina de color amarillo en medio de las vísceras. Listo. Siempre vamos a encontrar que el exudado supurativo, donde predominan los neutrófilos, pues va a ser agudo. Luego la subaguda. Aquí tenemos un ejemplo de la mucosa de un colon. Y en la mucosa, aquí arriba estaría el epitelio. Todo esto sería la lámina propia. Miren que en la lámina propia están las células inflamatorias, que se corresponden con linfocitos y células plasmáticas. Esto sería una colitis. El prefijo colo es intestino grueso. Linfoplasmocítico segmental subagudo. Subagudo porque el exudado es linfoplasmocítico. Por eso es subagudo. Listo. Nuevamente un cerebro y alrededor de un vaso sanguíneo un montón de linfocitos y células plasmáticas. Esto sería subagudo. Es común encontrar en las inflamaciones de tipo subagudo, aquí tenemos un ejemplo de encefalitis no supurativa, focal subagudo. Entonces esto es un cerebro y yo puedo ver los linfocitos y las células plasmáticas. Ahí están, subagudo. Luego está la crónica. En la crónica, ¿cuál es la célula inflamatoria que predomina? Macrófagos epitelioides, células gigantes. ¿Listo? Entonces, aquí están, veanlas. Estas que están aquí. Estas que están aquí. Eso sería crónico.
inflamación de la mucosa del intestino, exudado de tipo granulomatoso. Eso es algo crónico. Células gigantes multinucleadas, aquí un ejemplo de enteritis granulomatosa segmental crónica. La bacteria es Mycobacterium avium, su especie para tuberculosis. Y esto es una célula gigante multinucleada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, todas esas. En el inserto se puede ver un macrófago epitelioide, que es un macrófago muy grande, y por aquí se está formando una célula gigante multinucleada. A duras penas tiene 2 núcleos. Célula gigante multinucleada. Listo. Siempre se van a encontrar los macrófagos epitelioides con tejido conectivo. Aquí un ejemplo de dermatitis granulomatosa multifocal crónica. Es multifocal porque aquí hay un foco y aquí hay otro foco. Aquí, por ejemplo, en el inserto se muestra el sistema digestivo de un parásito. ¿Y este qué órgano es? Riñón. ¿Por qué es riñón? Porque me aprieta. Sin leer nefritis. No. ¿Por qué es un riñón? Los glomérulos. Y por ningún lado hay glomérulos. O los túbulos. En esta esquina estoy viendo los túbulos contorneados. Y aquí arriba también. Ya este es uno. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Miren los de acá abajo. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? En la inflamación granulomatosa, mire que aquí está el parásito, alrededor un montón de tejido conectivo y más afuera los macrófagos epitelioides. Por eso es nefritis granulomatosa focal crónica. Nefritis granulomatosa focal crónica. Bien. En la inflamación crónica es común encontrar algo que se llama tejido de granulación. El tejido de granulación consiste en la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y yo los puedo ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí ven las dos células endoteliales? 10. Muchos vasos sanguíneos. ¿Las ven o no las ven? No. Por ahí me hacen cargo. Acto de fe. Como una aguja en el pájaro. Bueno. Cada vez que el daño sea extenso, estamos hablando de la inflamación crónica. Cada vez que el daño sea extenso, una vez que se elimine el evento injuriante, hay que llegar a la regeneración o la reparación. Entonces las células inflamatorias ordenan por medio de la citoquina que se formen nuevas ramas de vasos sanguíneos. Se forman capilares que van a llevar oxígeno y nutrientes para formar nuevo tejido conectivo o para producir células del mismo tipo, en el caso de regeneración. ¿Listo? Es común en la inflamación crónica encontrar tejido de granulación. Y ese es otro argumento histológico para decir que algo es crónico, porque hay presencia de tejido de granulación. Ahora la crónico-activa. En la crónica-activa dice características habituales de cronicidad. Yo veo tejido conectivo, yo veo tejido de granulación, yo veo macrófagos epitelioides, yo veo células gigantes multinucleadas. Esas son características habituales de cronicidad. Y al mismo tiempo, con características superpuestas de la inflamación aguda. Al mismo tiempo veo neutrófilos. Al mismo tiempo veo fibrina. Que eso es de la inflamación aguda. ¿Listo? Entonces, el animal venía con un proceso crónico y ahora empieza un proceso agudo, una nueva bacteria.
nuevo virus, algo nuevo llegó. ¿Listo? Sobre ese crónico. Ahí tenemos un ejemplo de pericarditis fibrinosupurativa difusa crónica. Miren que fibrina y pus sobre algo que es crónico. Por eso le coloca crónico activo. Aquí tenemos el corazón y aquí por fuera tenemos el pericardio. Está muy llevado. Listo. Otro ejemplo de la inflamación crónica activa, aquí pericarditis y epicarditis fibrinosa difusa crónica. Miren cómo se ha engrosado el epicardio del corazón en un proceso que es crónico activo. Bien. En la duración, ustedes siempre van a colocar. Es agudo cuando vean neutrófilos del exudado supurativo y o fibrina. A eso le coloca agudo. Es crónico y células gigantes multinucleadas o macrófagos epitelioides. A eso le colocan crónico. Es crónico activo cuando vean cosas crónicas y al mismo tiempo cosas agudas. ¿Listo? ¿Cuáles serían las cosas agudas? Neutrófilos y fibrina. ¿Y cuáles serían las cosas crónicas? Tejido conectivo, tejido de granulación, depósitos de minerales. Y aquí falta algo que es subagudo. ¿Cuánto colocaría subagudo? Correcto. ¿Cuánto hay, Sofía? Linfocitos y células plasmáticas. ¿Listo? Bien. Terminamos con la severidad. Uy, gracias a Dios, la vida santísima. Una inflamación es leve. Ahora pensaste en voz alta otra vez. Una inflamación es leve, muchachos. Cuando yo veo poquitas células inflamatorias con respecto a lo que es la cantidad de células que hay en ese campo, en esa placa. Yo puedo contar las células inflamatorias. Yo puedo contar las células del tejido. Cuando son poquitas las células inflamatorias, usted le coloca leve. ¿Listo? Recuerden que en el diagnóstico morfológico cada parte es independiente de todas las demás. Completamente independiente. Cuando es moderado, daño tisular, muchas células inflamatorias, ustedes pueden ver que aquí está el tejido muscular y miren que más del 30% de las células que hay son inflamatorias. Compárelo con este. ¿Cuántas células inflamatorias hay? Muy poquitas, no, hay 2 recuadros, pero ahí hay los y acá arriba las mismas. Listo. Pero aquí ya no es tan fácil contarlas, ¿verdad? Pero usted lo puede hacer en porcentaje. Recuerden que moderado del 30 al 50% le colocan esa característica. ¿Y cómo sería severo? Todas estas que están aquí son las células inflamatorias. Con respecto a la placa, ¿cuántas células inflamatorias hay? Más de 50. Más de 50. Muchísimo. Esto sería una inflamación de tipo severa. No. Señores, recuerden, tienen que estudiar los prefijos de todos los órganos del cuerpo. Tienen que traer lápiz, color eosinófilo y color basófilo, porque cualquier órgano en histología se puede preguntar. El parcial es acumulativo. Van a haber preguntas del primer corte y preguntas del segundo corte. Y entran los 4 artículos del segundo corte. ¿También puede preguntar el artículo del primer corte? Muchas gracias. Muchas gracias, pero podemos hacerlo. No. No.